Bueno, voy a ir comenzando un poco. Buenas noches, bienvenidos a todos, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Eh, es un espacio para la serie de charlas sobre el rol de los científicos en un planeta en crisis. Mi nombre es Ana María Jaramillo y seré la moderadora de esta sesión. Em, Esta serie de charlas semanal es organizada por Scientists Rebellion o Científicos en Rebelión. Es un grupo internacional de activistas que promueven las acciones directas no violentas y quieren que los científicos y académicos en verdad actúen como si estuviéramos en una emergencia climática y ecológica. Mientras se van uniendo más personas, les pediría el favor de que nos saluden en el chat de Zoom y nos cuenten un poco de dónde vienen, de qué parte del mundo se conectan. Antes de comenzar, les voy a dar algunas reglas para tener en cuenta durante la charla que nos gustaría todos pudiéramos seguir. La primera regla es para cualquiera que necesite traducción al inglés o al francés. Si todavía no han escogido la interpretación que necesiten, en la parte de abajo aparece un globo, en la parte de abajo de Zoom, de la pantalla en la que pueden seleccionar el lenguaje de su preferencia y van a escuchar la traducción simultánea de la charla. Por favor, durante la charla mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas. También, si quieren hacer tweets o publicaciones en redes sociales sobre la charla, por favor usen el numeral SR Talks. Se los voy a escribir aquí en el Zoom, en el chat de Zoom, para que lo usen y podamos identificar de qué estamos sobre la charla de hoy. Además, al final de la charla habrá una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, les vamos a pedir el favor que escriban sus preguntas en el chat durante el tiempo de la charla y las etiqueten con la palabra pregunta. Y así, en el momento de que llegue esta parte de la sesión, les vamos a pedir que pongan su micrófono y su cámara y los vamos a llamar para que hagan la pregunta. Las preguntas las pueden hacer en español, inglés o francés, ya que los traductores van a hacerle la traducción a español a Jorge para que él pueda responderles. Y lo mismo viceversa. Entonces, no se preocupen si pueden preguntar en alguna de las tres lenguas. Después de la sesión de preguntas, Jordan, uno de nuestros cofundadores de Latinoamérica, va a hacer una introducción pequeña sobre qué es Scientist Rebellion. Y al final de la llamada vamos a dividirnos en grupos pequeños, dependiendo de cada uno de los capítulos de Scientist Rebellion en las diferentes regiones del país, de las diferentes regiones del planeta en la que Scientist Rebellion está haciendo presencia, ya sea por continente o por país específicamente, dependiendo de la cantidad de personas que tengamos conectadas. Entonces, sin más preámbulo, les voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Entonces, Jorge Richman, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy en las charlas. Jorge Richman es un poeta matemático, doctor en ciencias políticas y profesor titular de filosofía moral en la Universidad Autónoma de Madrid. Su actividad académica está especializada en transiciones postcapitalistas, en colapso civilizatorio, ecosocialismo, ecología política, filosofía política verde, que yo creo que nos va a explicar un poco más qué significa este concepto durante la charla, filosofía de la sostenibilidad y sociología de los movimientos sociales, especialmente el movimiento ecologista, entre otros temas en el que es experto. Entonces, bienvenido Jorge y te doy la palabra para tu presentación. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a vosotras por organizar esta posibilidad de encuentro y más allá de este encuentro concreto, pues por todo este trabajo de movilización del público en general, pero más especialmente de investigadores, investigadoras, profesores, comunidad académica, ¿no? Es muy necesario. Bueno, yo quería plantear algunas ideas desde esta situación un poco paradójica en la que nos encontramos. Por una parte, somos sociedades que saben mucho, ¿no? Hemos acumulado mucho conocimiento científico, nos decimos a nosotros mismos que vivimos en sociedades del conocimiento, ¿no? Esta idea de knowledge society, ¿no?
Eh, y por otro lado, parece que este conocimiento no nos sirve de mucho, ¿no? Hay una enorme distancia entre lo que sabemos y luego el tipo de acción que se realiza o no frente a este conocimiento, ¿no? Sin ir más lejos, pues estos días estamos ahí digiriendo, ¿no?, esa nueva entrega del sexto informe de evaluación del IPCC, ¿no?, con todas estas malas noticias sobre calentamiento global. Sabemos que sería necesario actuar y, sin embargo, nuestras sociedades pues, responden en muy pequeña medida, ¿no? Quizá una manera de entender algo de cómo hemos llegado a este, a esta situación un poco paradójica, partiría de la pregunta, bueno, ¿de qué manera se relaciona la cuestión de la posverdad, ¿no? Esta idea de que estamos en una la verdad ha dejado de ser pues, un valor compartido, ¿no? Y hablamos de posverdad. ¿De qué manera se relaciona la posverdad con el segundo principio de la termodinámica, ¿no?, del que nos podrían hablar nuestros amigos y amigas físicas, ¿no? Desde hace unos años, un conocido filósofo y sociólogo francés, Bruno Latour, Bruno Latour, nos dice que estamos viviendo una situación de delirio epistemológico. ¿Mm? En concreto, él lo asocia con la elección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2016. ¿Mm? Estaríamos viviendo en un delirio epistemológico. ¿Mm? Cada vez es más difícil que nuestras sociedades se pongan de acuerdo incluso sobre lo que tenemos que considerar hechos básicos, ¿no? Hechos elementales, ¿no? Y vivimos pues, una intensa polarización social. ¿Mm? Yo creo que se puede aceptar, ¿no?, este diagnóstico de Latour, ¿no?, delirio epistemológico, pero esto es algo que ha empezado hace poco tiempo, es decir, en un momento tan reciente como esas elecciones que llevan a Donald Trump al poder en Estados Unidos, o por ejemplo a Bolsonaro en Brasil, o bien es algo que viene de más atrás, ¿no? Yo quiero sugerir que es así y que hay un momento en nuestra historia reciente, unos años decisivos. Hablamos a veces de bifurcaciones históricas, ¿no? Esos momentos, esos años, momentos históricos en los cuales parece que nuestras sociedades pueden optar por seguir diferentes caminos, ¿no? Yo creo que se dio un momento histórico así muy importante donde había esas posibilidades de bifurcación en los años 68, 69, 70, 71, 72. Ahí hay como un lustro, 5 años aproximadamente, en los cuales parece que hubiéramos podido seguir caminos bastante diferentes y, sin embargo, al final acabamos orientándonos mal, eligiendo los caminos peores, ¿no? Pensemos en aquellos años, 1968, ¿no? Ahí tenemos pues un levantamiento casi revolucionario en Francia, ¿no?, la primavera, el mayo del 68, pero también eh, aquel intento igualmente casi revolucionario en Praga, ¿no?, la primavera de Praga, ¿no?, aquel intento de reformar, ¿no?, el socialismo, el llamado socialismo real, desde dentro, que fue muy importante. Son grandes movilizaciones sociales que resultan derrotadas. Un poco después, si vamos a 1971, tenemos lo que llamamos a veces
Nixon Shock, ¿no? El choque del presidente Nixon en Estados Unidos, que desvincula, que hace saltar por los aires el orden monetario vigente, ¿no? Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y los acuerdos de Bretton Woods. eh, Nixon se desentiende de eso y ahí empieza, ¿no? Con ese Nixon Shock que desvincula el dólar, moneda de intercambio internacional, del oro, y empieza, por ahí se abre, ¿no? la ventana a la financiarización de las economías de nuestras sociedades. Luego, en 1972, tenemos la primera de las cumbres de Naciones Unidas sobre medio ambiente y sociedad, ¿no? En Estocolmo, en la capital de Suecia, la cumbre de Estocolmo. En 1972 se publica el informe sobre los límites del crecimiento, The Limits to Growth, el primero de los informes al Club de Roma. Y en 1973 tiene lugar el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende en Chile, Salvador Allende y la Unidad Popular, y ese es, de alguna forma, el sangriento inicio de la fase de ascenso del neoliberalismo en nuestras sociedades, ¿no? 1973. Entonces, se condensan en esos años 68 al 73, 74, más o menos 5 años, 6, 7 años, se condensan muchas circunstancias históricas especiales. Parece que nuestras sociedades hubieran podido optar por otros caminos, mejores caminos que los que luego se siguen efectivamente, ¿no? Y yo creo que hay un episodio de la historia intelectual y teórica de ese momento que muestra bien el problema. Y yo haría arrancar esa situación de delirio epistemológico, ¿no? de la que habla Latour, de aquel momento. ¿A qué me refiero? Bueno, en el año 1971 se publica uno de los libros clave del siglo XX, ¿no? Uno de los libros más importantes del siglo XX. Se trata del texto de un economista de origen rumano, pero que trabajó en Estados Unidos, que es Nicolás Georgescu Regen, ¿no? Por si acaso no están familiarizados con el nombre de este importantísimo estudioso, lo voy a escribir también en el chat, porque si estuviéramos en un mundo normal, lo cual no es el caso, si estuviéramos en culturas viables, en culturas que tuvieran futuro, que fuesen sustentables de verdad, Georgescu Regen pues sería uno de nuestros héroes culturales, ¿no? Lo consideraríamos una de las personas, uno de los grandes, sería conocido en todo el mundo. Los escolares en las escuelas desde pequeños sabrían quién es Georgescu Regen, ¿no? Y sin embargo, por desgracia, pues lo tenemos muy olvidado, y eso nos dice mucho sobre la situación en la que realmente nos encontramos. Bien, en el año 71, Georgescu Regen publica La ley de la entropía y el proceso económico. The Entropy Law and the Economic Process. Es una propuesta de reconstrucción de la teoría económica que asume las realidades fundamentales que están siendo ignoradas por la concepción del mundo dominante. Georgescu Regen muestra cómo los sistemas económicos están insertos en los ecosistemas de la biosfera y dependen de esos ecosistemas, ¿no? Muestra además que nuestras sociedades, que se han desarrollado como sociedades mineras, dependen de un stock limitado de recursos minerales finitos, ¿no? Y explica cómo todo el proceso económico está marcado por la entropía y está sometido a la segunda ley de la termodinámica. Es decir, da los elementos básicos para una reconstrucción de la teoría económica
que tenga en cuenta las realidades básicas de la física y de la biología, ¿no? Donde la termodinámica y la ecología, ¿no?, pueden aportar fundamentos, ¿no?, para esa mejor forma de pensar la economía, ¿no? Eh, si hoy preguntáramos, sin embargo, a la gente, pues, ¿quién fue Georgescu Regen?, ¿no?, ¿qué nos contestaría? Muy poca gente lo conoce, ¿no? O si preguntáramos quién fue Vladimir Vernadsky, ¿no?, otro de los grandes científicos del siglo XX. Escribo también su nombre por si no nos resultase familiar. Él fue, pues, un investigador, un biólogo ruso. Perdón, ponemos aquí Vernadsky. Bien, Vladimir Vernadsky, ¿no? Podríamos decir algo parecido que con Georgescu Regen. Si estuviéramos en un mundo normal, en una cultura viable, ¿no?, su nombre nos resultaría muy conocido a todo el mundo. Lo tendríamos también, pues, como uno de los grandes investigadores del siglo XX, ¿no?, de los que más aportaron a la humanidad, ¿no? Y sin embargo, gente como Vernadsky o Georgescu Regen o un poco después, por ejemplo, pues una gran bióloga como Lynn Margulis, ¿no?, la autora de la teoría de la simbiogénesis, eh, científicos y científicas que establecen los fundamentos de lo que podría ser una cultura sustentable, una economía viable, son casi completos desconocidos, ¿no? Estamos en un mundo en el cual es como si casi todo estuviera puesto del revés, ¿no?, invertido, ¿no?, como cabeza abajo. Padecemos una gran desconexión con respecto a lo que tendrían que ser los cimientos de nuestra cultura, ¿no? Vernadsky, por ejemplo, aquel químico, geólogo ruso que vive hasta 1945, fue un pionero de la ecología, ¿no?, y de hecho quien introduce la noción moderna de biosfera, ¿no?, con una obra clave que publica en 1926, ¿no? Es como el punto de partida más importante en el siglo XX para lo que luego hemos llamado ciencias de la Tierra, ¿no? Vernadsky anticipa la visión global de la biosfera como una entidad unificada. Es el pionero de las ciencias de la Tierra o de lo que luego hemos llamado ecología global. Está tratando de introducir un cambio de paradigma en nuestra comprensión de la vida en la Tierra. Lo mismo que hace unos decenios después Georgescu Regen, que es como el fundador, ¿no?, uno de los grandes pioneros de la economía ecológica, e igualmente trata de introducir un cambio de paradigma eh, en el pensamiento económico, ¿no? Y por eso podríamos hablar de una revolución bernadskiana, ¿no?, a partir de los años 20-30, o de una revolución georgescu-regeniana, ¿no?, a partir de los años 70, que no han tenido lugar, por desgracia. Lo que hubiera sido la mejor orientación, ¿no?, y también la científicamente más sólida para esa cultura que necesitaríamos, una cultura sustentable, esas revoluciones, esos cambios de paradigma, por desgracia, no tienen lugar. Digamos, son derrotados, ¿no?, en los procesos, en las luchas sociales y los procesos culturales que van desarrollándose a lo largo del siglo XX. La revolución bernadskiana en el ámbito de las ciencias de la Tierra tendría que haber ido de la mano de una revolución georgescu-regeniana, eh, que podríamos llamar una revolución bioeconómica, porque Georgescu Regen emplea esa noción de bioeconomía, ¿no?, como para referirse a ese nuevo paradigma de economía ecológica que él intenta desarrollar, ¿no? Esa, no tengo ahora tiempo para desarrollar por extenso ese episodio central, ¿no?, de la historia reciente de las ideas, ¿no?, de cómo ese mejor
planteamiento económico que hace Georges Kurregen, que es además un economista matemático muy reconocido, ¿no?, entre sus pares, ¿no?, en los años 60. Sin embargo, eh, esa, ese ataque crítico y propuesta de algo mejor contra el paradigma económico dominante, ¿no?, la economía neoclásica marginalista, ¿no?, esa mecánica de la utilidad y el interés propio que ha sido establecida desde finales del siglo XIX, ¿no?, por economistas, por ejemplo, como Gibbons o como Walras o como Marshall un poco después. Esa, esa teoría económica dominante ha adquirido poco a poco un estatus que le va ganando terreno y va expulsando de el terreno de lo que se enseña, de lo que se piensa, de los marcos de interpretación económica, en un proceso que no tiene que ver con con la calidad científica, tanto, aunque hay debates también teóricos, no tiene tanto que ver con la calidad científica como con luchas de poder en el seno de estas comunidades de economistas, ¿no? Y no es exagerado decir que ese paradigma dominante, ¿no?, de la economía marginalista neoclásica tiene un aspecto, una dimensión muy grande de pura legitimación del capitalismo, ¿no? Acaba triunfando porque es muy funcional a la organización de los poderes eh, establecidos, ¿no? Y como nos hallamos en una sociedad en la cual el economicismo pesa mucho, es muy importante, ¿no? Muchas de las decisiones que se toman o se dejan de tomar, no se toman, al final se eh, justifican, ¿no?, a partir de argumentos, ¿no?, de teoría, bueno, de argumentos económicos dentro de ese paradigma. La derrota de Georgescu Regen, ¿no?, y el que prevalezcan frente a él los economistas neoclásicos está cargada de significación. O sea, es muy importante. Yo creo que es un episodio central en ese delirio epistemológico en el cual nos hemos ido sumiendo desde entonces, ¿no? De hecho, eh, yo creo que se puede caracterizar esta fase neoliberal de la historia del capitalismo, ¿no?, que va desplegándose desde los años 1970, 1980, se puede eh, caracterizar, ¿no?, también en términos epistemológicos como una era de la denegación. No solamente deberíamos pensar, hablar de negacionismo climático, aunque eso nos interese mucho, claro, sino que hay como un negacionismo de más amplio alcance que se refiere en la cultura dominante a todo lo que tiene que ver con los límites biofísicos de la Tierra contra los cuales están chocando nuestras sociedades, ¿no?, las sociedades industriales. Entonces, que ese choque contra los límites biofísicos de la Tierra ni siquiera sea bien interpretado, tiene que ver, ¿no?, con este delirio epistemológico en el cual nos hemos ido metiendo poco a poco desde los años 70 del siglo XX, ¿no? Y ahí ese episodio, digamos, de la neutralización de Georgescu Regen, aunque en términos de racionalidad teórica él tenía razón frente a sus economistas, eso nos lleva, frente a sus contradictores economistas neoclásicos, eso nos lleva hasta hoy. De hecho, habría que vincularlo con un episodio mucho más reciente en la historia de nuestras sociedades, que es como uno de los contradictores, ¿no?, de Georgescu Regen, como, como
persona que propone pues, ese nuevo paradigma, uno de los contradictores desde la economía neoclásica, al mismo tiempo que uno de los economistas que también desde ese lugar atacan el informe de 1972 sobre los límites del crecimiento, ¿no? Cuando se publica en el año 72 The Limits to Growth, ¿no? Provoca pues, un gran debate mundial, ¿no? Y enseguida empieza a recibir ataques bastante organizados, buena parte de ellos desde ese paradigma económico convencional, marginalista neoclásico. Pues resulta que uno de los autores que está en ese ataque contra la racionalidad ecosocial que se manifestaba en Georgescu Regen o en el estudio The Limits to Growth es nada menos que William Nordhaus. Nordhaus le ha sido concedido el llamado Premio Nobel de Economía hace muy poquitos años, hace 4 años, si no recuerdo mal, por sus modelos integrados de economía y cambio climático, donde desarrolla ¿no? ese eh, erróneo punto de vista que lleva a considerar que todo lo importante se puede monetizar, transformar a magnitudes monetarias y operar con ello y conseguir resultados significativos, ¿no? con respecto a la inserción de los sistemas humanos en los sistemas terrestres. Y como probablemente saben ustedes, resulta que el fruto que producen esos modelos economía convencional clima llevan a alguien como Nordhaus a afirmar que la elevación de temperatura óptima, teniendo en cuenta la economía humana, estaría en torno a los 4 grados centígrados con respecto a las temperaturas preindustriales. A alguien que es capaz de intentar mostrar, ¿no? desde la teoría económica dominante esa barbaridad, ¿no? porque 4 grados centígrados nos llevan a un mundo inhabitable, esencialmente a una tierra inhabitable donde ni siquiera estamos seguros de que podrían sobrevivir los seres humanos, ¿no? Con 4 grados es posible que no hubiera siquiera sobrevivientes humanos, y sin embargo ese es el calentamiento óptimo, ¿no? Según esos modelos eh, eh, profundamente erróneos que se logran desarrollar a base de ignorar los planteamientos mucho más sólidos de gente como Georgescu Regen. Es decir, esa derrota teórica que es también cultural y social, ¿no? de sociedades que estaban planteándose un aprendizaje, elementos de aprendizaje ecológico-social en los años 70, sin embargo, esos intentos resultan, por desgracia, derrotados, y nos metemos en esa senda de capitalismo neoliberal cada vez más fuerte que en el terreno del conocimiento supone también un negacionismo cada vez más intenso que va más allá del simple negacionismo climático en estos años recientes, ¿no? Bueno, eso es lo que quería plantear, pues aportando quizá pues, un apunte, ¿no? sobre cómo cabe entender una situación tan paradójica como la nuestra, ¿no? Y que nos indicaría también el tipo de transformación a muchos niveles que necesitaríamos ahora. Bueno, esto he desarrollado pues con más rigor estas ideas en un artículo. Voy a poner también en el chat, eh, voy a poner la dirección del artículo por si alguien pues tiene interés en verlo después con más tranquilidad, ¿no? Y bueno, esto es lo que quería plantear solo como un acicate también, ¿no? para ese debate común que tenemos que ir tejiendo y como un elemento pues, de comprensión de esta realidad en la cual nos encontramos ahora. Pues gracias.
Muchas gracias, Jorge. Muy interesante. Mucha información nueva. Yo creo que para muchos de nosotros. Para quienes tengan preguntas, por favor, si las quieren escribir en el chat y podemos comenzar la conversación. Y mientras se animan a preguntar, yo quiero hacer una pregunta. Mientras nuestros invitados se animan a preguntar y escriben sus preguntas en el chat. Me surgió una pregunta sobre, no sé, siento un poco, pues viniendo de Latinoamérica y ya teniendo como un poco de acercamiento a comunidades originarias e indígenas, me surge la duda de si, eh, eh, perdón por la mala pronunciación, pero si Gorcio O'Regan o Sí, Bernatsky tuvieron algún contacto con comunidades originarias o indígenas de tanto o de sus territorios o en otros territorios, en otros países del planeta para surgir, para inspirarse un poco en sus ideas, o es algo que desarrollaron desde la misma ciencia occidental en sus teorías. bueno, los dos son casos interesantes, ¿no? En el caso de Bernatsky, claro, viene de un territorio enorme, ¿no? En Rusia, donde hay pueblos también originarios, ¿no? En distintos lugares de la taiga, en Siberia, ¿no? Y creo que él sí que tiene, hay momentos de su vida en que, por ejemplo, pues viaja por aquellas regiones. Fue un investigador con una curiosidad intelectual muy amplia, ¿no? Y en el caso de Georgescu Regen es muy interesante también porque en su caso es sobre todo la economía de las sociedades campesinas, o sea, no tanto pueblos originarios, no sé, pues en América, por ejemplo, ¿no? Pero en cambio él se forma primero, claro, es rumano, es una sociedad básicamente campesina, ¿no? Bueno, tiene ahí una historia también personal muy interesante, muy difícil, ¿no? En esa Europa de los años 30, la guerra mundial, después la construcción de un régimen soviético, más o menos, en Rumanía. Entonces él acaba después de haber estudiado también en París, por ejemplo, y haber vuelto a Rumanía, durante toda su vida tuvo un interés muy grande por la economía de las sociedades campesinas, y de hecho fueron experiencias directas y el intento de teorizar esas experiencias lo que le llevaron a una parte de sus críticas contra el paradigma económico dominante, ¿no? O sea que en el caso de Georgescu Regen fue la constatación de que la economía de las comunidades campesinas no se podía explicar, ¿no? A partir de esas ideas económicas convencionales, uno de los estímulos que le llevan a su trabajo. Muchas gracias, Jorge. Hay un estudioso español, creo que bueno, o sea, los dos son de una importancia enorme. El libro de Bernatsky, La biosfera, se publica primero en francés, ¿no? Porque él pasa unos años también trabajando en Francia en ese momento, entonces publica primero en francés ese libro en el año 26 y luego en ruso unos años después, ¿no? Y luego en el caso de Georgescu Regen hay una buena introducción a su trabajo en español que se debe a uno de sus mejores conocedores ahora en el mundo, que es Óscar Carpintero. Pongo aquí también su Okay. nombre. Es un profesor de la Universidad de Valladolid. Ok, muchas gracias, Jorge. Renata, eh, Renat tiene una pregunta. Si quieres activar tu micrófono y tu cámara para preguntarla. Bueno, decía que Oh, lo ha escrito sí. en el chat y decía que no quiere hablar, o sea que Ok, ok. Lo eh, siento. la, Sí, lo siento. Eh, la pregunta cree, de todas sí. formas es, si creemos que sociedades sostenibles son posibles en grandes territorios o estados, ¿no? Bueno, ahí yo creo que tenemos que distinguir, ¿no? De los puntos de partida, digamos, de los caminos que nos gustaría recorrer y de los posibles puntos de llegada, ¿no? En el mundo en el que estamos, pues
parece que no tenemos muchas más opciones bueno, todo se encuentra organizado en forma de estados-nación. Para nuestro mal, lo estamos viendo, o sea, la forma estado-nación o estas agrupaciones que se han construido a partir de los mismos, pues no es nada adecuada para el tipo de retos a los que hacemos frente en este siglo que yo llamo desde hace un tiempo pues el siglo de la gran prueba. En fin, qué decir ahora, ¿no? Que estamos pues con esa guerra abierta, con la ocupación la invasión de Ucrania, la posibilidad de usar incluso pues, armas nucleares en esa guerra, ¿no? Ahí vemos pues, toda esta... se habla de un retorno de la geopolítica, cuando en realidad necesitaremos una Gaia política, ¿no? En lugar de esa geopolítica de estados-nación compitiendo pues en un espacio ecológico que se degrada y por recursos naturales también que van siendo más escasos, necesitaríamos una Gaia política. Hay un autor alemán que hace ya años que proponía también algo parecido, él hablaba de Erdpolitik, ¿no? En alemán. Eso sería una geopolítica o una Gaia política en lugar de una geopolítica. Entonces, bueno, ese tiene que ser el punto de partida. Pero claro, con ese punto de partida se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Ahí están estos esfuerzos, algunos de los desarrollos sociales más valiosos, yo creo, inspiradores en los últimos años, han tratado de funcionar, de crear pues, espacios liberados en cierta medida y de poner en marcha lógicas sociales diferentes, ¿no? Nos ha inspirado mucho desde 1994 en adelante la rebelión en Chiapas, ¿no? Y toda la construcción social que en Chiapas, en México, se desarrolla a partir de ahí, pero también hay experiencias pues, dentro de Europa, por ejemplo, que van en ese sentido, ¿no? Los esfuerzos, en algún caso la oposición a megaproyectos, da lugar también a experiencias de socialidad diferente. Si pensamos en hacia dónde nos gustaría ir, o sea, cuál sería una organización política sustentable de verdad, viable, pues yo creo que tendríamos que pensar en comunidades democráticas más pequeñas sobre una base biorregional. Entonces ahí están todos los intentos y las propuestas de municipalismo y confederalismo democrático sobre bases biorregionales, ¿no? Sí, yo creo que el horizonte pues tendría que ser ese, aunque estemos muy alejados de ese horizonte, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Miguel, si quieres activar tu micrófono, que tienes dos preguntas, por favor. Sí, y luego Hola, Juan sí. también tiene por ahí. Muchas gracias por dejarnos, bueno, darnos la palabra y gracias a Jorge y a Extinction Rebellion, a Scientist Rebellion. Miguel no le estamos escuchando, ¿no? O está ¿Tú lo haciendo... escuchas? Yo sí lo escucho. Bueno, ¿No? estará en otro canal, no en el de español, ¿no? Sí, estoy en Eh, el de está castellano, en hablando español. español. Ah, ¿Sí lo oyes? ¿No me escuchas? Jorge, ¿me escuchas ahora? Eh, sí, ¿Sí? ¿Me escuchas? Em, ¿Me escuchas tú, Ana? Yo sí te oigo, pero no sé si Jorge te oye. ¿Estás en el canal de Em, español, Jorge? a ver, me he puesto estaba viendo si estaba en el canal en inglés, no, pero ahora estoy en el español otra vez, ¿no? De momento no sé cuál es la pregunta. mm, vale, no me escuchas aún. Me quedo en el canal en español, por si acaso. Si quieres, puedo hacer la pregunta y tú se la comentas a él. Dale. Em, vale, Espérame un primero, segundo. Jorge, Miguel me va a hacer la pregunta y te la repito. Vale. Listo. vale, gracias y disculpa. Mi pregunta era primero, dado que ya estamos comenzando a ver los primeros síntomas de la crisis energética y que van a comenzar a suceder muchos fenómenos en el mundo que probablemente sean inexplicables por economistas neoclásicos, ¿cuándo cree él que, digamos, los economistas mainstream van a comenzar a tener dudas o a cuestionar la propia teoría neoclásica? ¿Qué tiene que pasar para que esto suceda?
Y una segunda pregunta era... ¿Le puedo Sí, decir claro. eso primero? Disculpa. Ok. Gracias, Miguel. Entonces, Jorge, Miguel pregunta, dado que estamos en una crisis energética, em, que ha sido, pues que es inexplicable un poco por la economía neoclásica, ¿cuánto tiempo creerías tú que se necesite para que los economistas actuales reflejen sobre esta crisis energética, o qué tendría que pasar, qué evento tendría que ocurrir para que la economía como que girara en torno a esta crisis energética? Pues es una pregunta difícil, ¿no? Porque, vamos a ver, se ha desarrollado desde los años 90 en adelante, se ha constituido formalmente pues, todo este campo que llamamos de economía ecológica, ¿no? Nosotros también en España pues, tenemos algunos maestros en ese ámbito, ¿no? Como son Joan Martínez Alier, ¿no? Que es bien conocido también, yo creo, en el mundo anglosajón, y tan importante como él, aunque menos conocido porque no ha publicado en inglés, o muy poco, pues José Manuel Naredo, ¿no? Digamos, eso continúan, esa línea de trabajo que ya empezó en los años 60, pues con un Kenneth Boulding o con un Nicolás Georgescu Regen, a quien antes evocábamos, ¿no? Y sin embargo, y está estructurada pues, académicamente también, ¿no? Hay toda una comunidad universitaria de gente que trabaja en economía ecológica, ¿no? Y sin embargo, incluso sectores de esa economía ecológica han sido más bien arrastrados, una parte de ellos, al terreno de ese paradigma neoclásico de la economía. Es decir, en lugar de insistir en el cambio de paradigma que es urgente, necesario, ¿no? Y que tendría que ver con esa transformación cultural más amplia, no hemos avanzado demasiado por ahí en estos años recientes, ¿no? No, quiero decir, yo creo que hay entre la gente pues, que estudia con rigor ese campo, se sabe desde hace mucho tiempo, desde los años 60, 70, ¿no? Pues que hay déficits muy graves en la economía marginalista neoclásica como campo de conocimiento. O sea, que va mucho más allá de lo que ese paradigma puede servir para entender algunas cosas, pero hay muchos fenómenos económicos, incluso estrictamente económicos, no solo económico-ecológicos, que no se entienden bajo ese paraguas, ¿no? Y sin embargo, digamos, esa conexión, ¿no? de esa teoría económica con un sistema de poder, ¿no? De dominación, que en una palabra pues llamamos capitalismo, ¿no? El ser tan funcional a esa estructura de poder hasta ahora pues ha funcionado eh, como un gran paraguas, ¿no? No sé exactamente cuál es la situación de la enseñanza de la economía en otros países, pero en España es muy llamativo cómo incluso los planes de estudio de los economistas han ido retrocediendo. No es ya que no les enseñen algo de economía ecológica en muchas de nuestras facultades, sino que incluso se hacen desaparecer asignaturas como historia de la economía, sin la cual pues tampoco se entiende casi nada, ¿no? En ese sentido, digamos, el delirio epistemológico con esas bases, pues llega hasta hoy, y los avances que hemos hecho hacia un paradigma mejor son limitados, son limitados. ¿Qué haría falta? Pues hablamos desde hace mucho tiempo de aprendizaje por shock, por choque, ¿no? Pero tampoco estamos aprendiendo demasiado de los últimos choques o los shocks, ¿no? En fin, Seguimos en círculos. ahí seguimos, ahí seguimos. Muchas gracias, Jorge. Miguel, ¿cuál es tu otra pregunta?
Hola, no sé si ahora me escuchas porque Sí, ahora he seleccionado... Ah, ya, perfecto. Vale, sí, era porque, por si le pasa a otra persona que vaya a preguntar, era porque no había seleccionado ningún canal y Ah, ahora he ok. seleccionado español. Ok, perfecto. Em, Vale, pues la segunda pregunta era un poco más en el ámbito personal. Para una persona que lleva estudiando esto tanto tiempo, yo lo llevo siguiendo algunos años y digamos que viéndolo a unos años vista uno lo puede analizar con cierta tranquilidad, pero cuando se empiezan a acumular fenómenos tan extremos como los que estamos viendo ahora, tanto en cuanto a clima como energía, se hace más difícil llevarlo y se ha hablado mucho de la ecoansiedad y de cómo se puede llevar esto personalmente. Quería preguntar simplemente cómo lo llevas tú y qué estrategias. Obviamente creo que todos tendemos a pensar en la comunidad como esa red de apoyo que es esencial, pero ¿qué piensas en ese sentido? Porque creo que ante todos estos últimos acontecimientos habrá mucha gente que se pueda sentir muy angustiada. Gracias. no, sin duda, sin duda. Yo creo que eh, cualquier ser racional, ¿no? que abra los ojos a la situación en la que hoy nos encontramos, pues no puede sentir otra cosa de entrada, ¿no? que angustia y depresión. Es que lo, lo que sería extraño sería una reacción en otro sentido, ¿no? Pero como apuntabas tú mismo, Miguel, es, es, eh, es muy importante el poder elaborar estos asuntos tremendos, ¿no? Este horizonte, pues incluso de aniquilación, de posible aniquilación. Hay una categoría pues, que se acuñó en las luchas, en la última fase de la Guerra Fría, ¿no? En las luchas de los años 80, un gran historiador británico, ¿no? E.P. Thompson, pues acuñó la noción de exterminismo, ¿no? Él se refería, lo vinculaba en ese momento pues, al debate sobre la acumulación de armas nucleares, sobre todo en suelo europeo, ¿no? En esos años, primera mitad de los 80, pero estamos en una sociedad exterminista también, por ejemplo, por la inacción frente a la tragedia climática y a la degradación, ¿no? de la trama de la vida, de la red de la vida en el planeta Tierra, ¿no? ¿Qué hace uno en una sociedad exterminista? Yo creo que lo más importante, lo primero, es no quedarse solo. O sea, estos son asuntos que vividos de forma individual nos aplastan, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante pues, es lograr asociarse, integrarse en redes de gente que esté eh, a la vez elaborando esto intelectual y emocionalmente y poniendo en práctica lo que podemos hacer, sea poco o mucho, lo que podemos hacer para contrarrestar estas tendencias, ¿no? Yo, por ejemplo, pues tuve la buena suerte de llegar, encontrar una orientación en la cual me he mantenido más o menos desde entonces hacia 1985, 84-85, y eso fue doble. Por un lado, son los años 85 y luego 86 de la campaña para intentar que España saliera de la OTAN. Estos días me he acordado mucho de, ¿no? Hubo un referéndum que por desgracia perdimos en el año 86 y si lo hubiéramos ganado, y fue muy poco lo que faltó, España no estaría en la OTAN, se hubiera desarrollado de otra manera, a lo mejor, la política de alianzas entre los bloques, en fin, ahí hay toda una... ¿no? Y tuvo además consecuencias muy graves, muy negativas en la política interna española, ¿no? La pérdida del referéndum del 86. ¿No? Pero yo viví aquella campaña, fue como mi socialización política pues fue básicamente esa, ¿no? En un movimiento ecopacifista fuerte que estaba luchando por un mundo más allá de la política de bloques militares. Y al mismo tiempo llegué también a, a un grupo alrededor de quien fue pues, el filósofo ecosocialista, ecomarxista más importante que hemos tenido en España, que fue Manuel Sacristán, la redacción de la revista Mientras Tanto. O sea, había también un colectivo de investigadores, investigadoras,
con un pensamiento sólido en cuanto a la crisis ecosocial, que a mí me ha servido como base desde entonces, ¿no? Entonces, aquel movimiento social, ese colectivo de elaboración teórica y luego, por ejemplo, a partir de un poquito más adelante, los movimientos ecologistas en España y especialmente ecologistas en acción me han permitido pues, ir elaborando estas cuestiones, ¿no? Y luego yo creo que junto a esa primera cuestión, ¿no? de elaborar en colectivo, pues yo creo que necesitamos también prestar más atención de lo que en general se hace desde los movimientos sociales y los grupos de izquierda. Necesitamos pensar más atención a lo que hay que llamar pues, espiritualidad en sentido amplio, eh, espiritualidad en sentido laico, pues quiere decir sobre todo eh, descentramiento del ego y trabajo en vivir realmente pues esa conexión de todos los seres que es real ecológicamente, ¿no? Entonces, bueno, en la medida en que podamos también trabajar un poco esa dimensión, va a resultar más sencillo, yo creo, el, el hacer frente a realidades tan duras como las que nos toca afrontar, ¿no? Y luego, digamos, como un tercer elemento, pero que es muy importante, necesitamos buscar que los puntos de apoyo en nuestra vida cotidiana y nuestra actividad sean sólidos, ¿no? Y eso quiere decir que si podemos cultivar alguna actividad de estas que en filosofía pues llamamos autotélicas, o sea, que tengan su fin en sí mismo, que sean satisfactorias sin necesidad de apuntar hacia otra cosa, eso también nos va a ayudar mucho, ¿no? Por ejemplo, pues hay compañeras ecologistas pues, que cantan en un coro, ¿no? O en mi caso, por ejemplo, pues yo escribo poemas desde adolescente, ¿no? Y también esa dimensión de trabajo a través de la poesía, pues es un punto de apoyo muy importante. Para otras personas, pues puede ser, no sé, una sociedad gastronómica donde juntarse con amigos una vez a la semana o una vez al mes, ¿no? Y para otra persona, pues será la música, a lo mejor. Bueno, cultivar esos espacios también, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Juan escribe una pregunta en el chat, no sé si Sí, la quieres leer o si Juan quiere hablar. sí. Claro Igual que sí. Juan nos lo dice. Hola, Jorge, ¿qué tal? Hola. Nada, es un poco volver a un melón que ya abrimos en una visita tuya a Valencia hace poco. Yo creo que hay una pregunta que a veces nos tendríamos que hacer también en esos movimientos de izquierda ecologistas, es cómo hacemos para llegar un poco más de lo que estamos consiguiendo y una idea que quizá creo que puede ser hasta optimista, puede ser, es pensar que igual en el momento que tú comentas de la revolución bernatskiana que no tuvo lugar, en el momento de Carter, ese discurso que hizo con la crisis del petróleo que hubo, que fue grande, pero que de alguna manera no tenía aún el pozo del conocimiento científico que tenemos ahora, quizá llegó antes de tiempo y ahora quizás sí que si generásemos una especie de vehículos comunicativos, que yo en aquella charla que tuvimos le llamaba marketing decrecentista o lo que sea, ¿no? Podría llamarse de otra manera. Si quizá ahí tenemos yo creo que uno de los campos más fértiles para provocar un cambio y es intentar traducir todo este conocimiento científico a un lenguaje que sea más comprensible. Si le ves futuro a eso y nada, un abrazo muy grande. No, vamos, nos tenemos que intentarlo, ¿no? Es una parte de lo que hemos hecho desde los movimientos ecologistas, pues sin duda va por ahí. No sé, yo eh, con un amigo, Rubén, me he encontrado haciendo de guionista de cómic sin, sin comerlo ni beberlo estos últimos años. Vamos, hace ya unos años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea que quiero decir que explorar esos canales e intentar poner en marcha máquinas comunicativas eficaces es muy importante, muy difícil, pero muy importante. ¿No? Lo sabemos también por la historia de otros movimientos sociales. ¿No? Los movimientos obreros tienen ahí también experiencias positivas y negativas que son
son muy valiosas, ¿no? El intentar construir pues, un paisaje de medios masivos diferente. Me he quedado... Bueno, ya no se me ve, es que me han apagado, como son las La cámara se 9:30, puso gris. han apagado la luz en mi facultad, estoy en la facultad. Voy a intentar encender una luz por aquí, un segundo. Dale, tranquilo, Jorge. Sí, se va, ya han cerrado la facultad y han apagado la luz también, pero bueno. Bueno, se me ve un poquillo quizá. Sí, lo único que creo que históricamente habría que matizar un poco es esto de... Si uno va a lo que estaba sucediendo en aquellos primeros años 70, yo no diría que aquello llegaba demasiado pronto para la sociedad, ¿no? Lo plantearía más como en términos de estaban en marcha procesos de aprendizaje social muy importantes, o sea, más importantes de hecho que muchos de los que han venido después, y sin embargo fueron derrotados, fueron frenados, ¿no? Pues por una reacción que fue también fortísima, ¿no? Y ahí a mí creo que da bien la medida de eso, de hasta qué punto era así, darse cuenta de cómo alguien como Sico Mansholt, uno de los políticos europeos más importantes en ese momento, fue de hecho presidente de la Comunidad Económica Europea durante un año aproximadamente. La recepción que gente como esa, en ese nivel de responsabilidad política, hacía en esos años, 72, 73, 74, por ejemplo, el informe sobre los límites del crecimiento, ¿no? Hay un libro de conversaciones con Mansholt que se llama La crisis de nuestra civilización, que se publica en el 74, que nos permite ver bastante bien ese asunto, ¿no? O sea, hay un nivel de asumir los problemas reales, ¿no? Y de radicalidad en la propuesta política por parte de alguien que, ya digo, llegó a ser el equivalente a esta Ursula von Leyen que tenemos ahora. En ese momento Mansholt lo fue durante un año más o menos, y estaba a años luz, claro, de lo que ha venido después, ¿no? Se daba cuenta de lo que era una crisis civilizatoria y del tipo de cambios completos, ¿no? Económicos, sociales, culturales, que hacían falta, ¿no? Pero sin embargo esa gente pues pierde, ¿no? las batallas que se van librando en los años 70. Lo siento. Muchas gracias, Jorge. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta de las que tenemos en el chat de Zoom. A Sara, si quieres hablar. Sí, bueno, parte ya la he respondido porque mi pregunta se solapa un poco con la de Miguel, pero Jorge, te he escuchado y aparte... no la oímos, no sé, igual está con... A Sara, ¿puedes ponerte en el canal de español, por favor? Sí, me ha pasado lo mismo. Okay. Vale, ahora, ¿me escucha, Jorge? Sí. Vale, no, estaba diciendo que en parte mi pregunta se solapa con la de Miguel, pero bueno, te he escuchado ahora y además me leí tu artículo hace un par de semanas y me da la sensación de que es como, bueno, el momento eran los años 70 y ahora ya no, o sea, como que hubo una posibilidad de cambio de paradigma y no se produjo, y entonces volvemos a ese momento casi nostálgico, pero no hay nada que hacer. Y bueno, me preguntaba si ahora que se está recuperando el informe de Limits to Growth y tú mismo estás haciendo este trabajo casi de arqueología, ¿no? Con estos economistas olvidados y bueno, esto tiene un efecto de multiplicación, ¿no? Y yo creo que hay cada vez más gente cada vez más consciente del problema, incluso porque ya no hay negacionismo posible, o sea, porque lo tenemos encima, ¿no? Entonces, ¿ves factible un cambio de paradigma a corto o medio plazo, digamos, porque a la fuerza ahorcan, ¿no? ¿O no?
nos toca seguir intentando, o sea, por eso hacemos una parte de las cosas que hacemos. Mira, Azahara, hoy mismo me acaba de llegar el último libro de Naredo, ¿no? De José Manuel Naredo es bueno, no sé si no lo enfoca, me parece ahora la cámara, a ver. Bueno, da igual, os lo cuento. La crítica agotada, claves para un cambio de civilización, ¿no? Naredo es como la encarnación, digamos, de la racionalidad económico-ecológica que tenemos por aquí en este país, en realidad para todo el ámbito hispanohablante, ¿no? Y ahí está intentándolo, ¿no? Poniendo al día pues esas herramientas críticas, ¿no? Igualmente, el trabajo que han hecho en los últimos años Alicia Valero, Antonio Valero y Alicia Valero y el grupo alrededor de ellos en la Universidad de Zaragoza es un desarrollo que, partiendo de esa revisión de la economía a la luz de la termodinámica que hace Georg Skurregen, va mucho más allá, porque ellos desarrollan, desde los finales de los años 90, desarrollan toda una metodología termodinámica que permite por vez primera cuantificar, por ejemplo, la degradación de la riqueza mineral de la Tierra en términos de exergía. O sea, en esa línea van mucho más allá. Tenemos ahí, digamos, conocimiento más sólido y más profundo del que teníamos en los años 70, ¿no? Y sin embargo, vemos cómo estos enfoques siguen siendo orillados, ignorados o silenciados, ¿no? Ahora que hablamos tanto de la cultura de la cancelación, pues es que nos cancelan a los sabios o mujeres sabias, ¿no? Como Alicia Valero, que tenemos por ahí, ¿no? Ojalá que consigamos ese punto de vuelco, de manera que estas elaboraciones, que son absolutamente sólidas, pero que están pues como puestas en un rinconcito, puedan ser más centrales. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por la charla. Hay mucho material por leer y explorar para ilustrarnos nosotros también un poco de toda esta teoría, especialmente personas como yo que no tenemos mucha idea de economía de ecologista. Hay una última pregunta que nos hace Kyle, la voy a decir porque me la escribió en inglés. Y una de sus preguntas es que él estudió economía y en sus clases de historia de economía hablaban mucho de economía neoclásica y de cómo criticarla también, pero no hablan de esta ecología económica. Entonces él pregunta cómo hacer un poco para disruptir, como para romper ese paradigma en las universidades. ¿Qué podrías proponer tú? Okay. Tratar de introducir en los espacios donde se pueda. Ya digo que es impresionante cómo en los planes de estudio pues han ido haciendo desaparecer los enfoques críticos, no ya los enfoques radicalmente críticos que proponen otro paradigma, sino incluso modulaciones dentro de su economía neo-keynesiana, por ejemplo, ¿no? Pues también esa es combatida con tesón desde muchos departamentos de los que prevalecen en las facultades económicas. Aquí mismo, en mi universidad, pues tuvimos un episodio de ese tipo hace 2 años. Hay muy poquitos profesores que estén fuera de ese paradigma dominante, y algunos ni siquiera es que estén fuera del todo, sino que son, por ejemplo, son neo-keynesianos. Bueno, pues pusieron en marcha lo que llaman una mención, o sea, un itinerario con algunas asignaturas de esos enfoques keynesianos, post-keynesianos, ¿no? Y intentaron tumbarlo también. O sea, ni siquiera hay una verdadera persecución, ¿no?, de los enfoques alternativos. Entonces se trata, en las facultades particularmente de económicas, se trata de intentar ver, sea desde algunos de los espacios que lo permitan. Por ejemplo, si hay asignaturas de historia económica, pues eso permite introducir de buena manera
economía feminista, economía institucionalista, o economía ecológica, ¿no? O los esfuerzos que se están haciendo ahora, pues de un paradigma integrador, ¿no? de estas dimensiones críticas, ¿no? Y si no, a veces hay que organizarse a partir de, también lo hemos hecho en algún caso aquí en esta facultad que tengo al lado, yo estoy en la de Filosofía y Letras, la de Economía, pues también a veces a partir de las asociaciones de estudiantes, ¿no? A veces hay más posibilidades, ¿no? Si hay asociaciones de estudiantes con orientación crítica, suelen estar muy descontentos con la enseñanza que reciben, ¿no? Entonces se pueden organizar también desde ahí, ¿no? A veces seminarios alternativos, ciclos de bueno, de reflexión un poco al margen, y aprovechar, y luego, de nuevo, pues esa construcción de comunidades y de trabajo en red, ¿no? En España, por ejemplo, pues existe desde hace tiempo, y van haciendo lo que pueden, una red de economía crítica con una revista que está muy bien, muy valiosa, ¿no? Que se llama Revista de Economía Crítica. En fin, hay que aprovechar pues esos espacios, y, como decimos muchas veces, tratar de trabajar en las grietas, si no podemos hacerlo desde otro lugar. Es muy cierto, Jorge. Muchísimas gracias por acompañarnos, por resolver estas preguntas aquí con nosotros. Hay otras preguntas en el chat, si tienes tiempo y no te siguen apagando las luces en la No, universidad. ya están apagadas, esta ya es si tienes tiempo para responderlas. Y a todos, muchísimas gracias por escuchar a Jorge y por la participación con sus preguntas. Ahora le voy a dar la palabra a Jordan, que nos va a hacer una pequeña introducción a Scientist Rebellion y al movimiento. Muchas gracias, Ana. Un gusto, Jorge. Encantado de escucharte. Yo también me iba de largo con las preguntas. Eh, Hola a todos y todas. Como Ana les mencionó, mi nombre es Jordan. Yo soy ingeniero ambiental ecuatoriano. También estoy terminando mi maestría en ecología. Yo provengo de una familia de agricultores rurales. Me apasionó la ciencia desde muy niño, y acá en Ecuador es un privilegio realmente poder dedicarse a hacer ciencia. No hay mucho, no se destina muchos recursos a la ciencia, entonces es un privilegio a todas luces. Yo provengo de la industria petrolera, trabajé un tiempo en la industria petrolera, entonces obviamente no era mi lugar. Ahora trabajo en los Andes ecuatorianos, me dedico a estudiar los ecosistemas altoandinos, y son ecosistemas altamente vulnerables, y cada vez nos estamos quedando más solos, ¿no? Esta dinámica aísla cada vez más estos ecosistemas. Yo me he unido recientemente a Scientist Rebellion, y acá en Ecuador y para toda Latinoamérica organizamos Rebelión Científica Avia Yala, porque esto es una emergencia. No tenemos tiempo para dudas o experimentos, básicamente. Nosotros estamos convencidos de que este es un deber, y esta lucha representa una gran oportunidad para construir una sociedad planetaria más equitativa, ¿no? Que justamente va en contradicción de lo que Jorge nos hablaba acá de los economías mainstream, neoclásicas y neoliberales, ¿no? Que acá hemos sido básicamente sociedades experimentales para todas estas teorías basadas en el crecimiento infinito. Básicamente, la comunidad científica, nosotros establecemos que tiene una responsabilidad extra para actuar frente a esta crisis, gracias al conocimiento que tenemos. Llevamos décadas haciendo avisos a gobiernos y escribiendo informes y publicando papers, y sin embargo esto no ha funcionado, o al menos no ha funcionado en la medida que necesitamos para poder salvarnos como sociedad, como especie. Las emisiones continúan incrementando, y tras 26 cumbres de clima celebradas, no parece que vayan a decrecer, al menos en un futuro inmediato. Es por eso que nosotros en Scientist Rebellion siempre usan el ejemplo de la casa en llamas, y me encanta, que es básicamente si estamos en una casa en llamas y vemos que el techo está a punto de caer, y una persona le dice a la otra que el techo está a punto de caer, pero sigue sentada tomando su café y leyendo su periódico, nadie nos va a creer. Esto es una emergencia, y si los académicos y académicas no actuamos como si de verdad se tratara de una emergencia, nadie más lo va a hacer. Es nuestro deber actuar. Por eso el plan de rebelión científica es básicamente que normalicemos que la comunidad científica haga desobediencia civil, con el objetivo de hacer un rápido cambio cultural, como mencionábamos hace poco que pasó en los 70s, queremos que vuelva a pasar.
Hoy tenemos muchos más recursos y estamos más y mejor conectados. Creemos que podemos hacer grandes cosas. Haremos que las instituciones científicas apoyen esta desobediencia civil de manera explícita, que la comunidad académica sea, que nosotros ser para la comunidad académica como Greta representó un símbolo para toda la juventud. Queremos ser la chispa que encienda una revolución climática, una rebelión científica, básicamente. Entonces, Science Rebellion se funda a finales del 2020 y las primeras acciones consistieron en tirar pintura, pegar artículos científicos en las fachadas del Royal Society en Londres y contra la revista Nature, porque no apoyan la desobediencia civil frente a la crisis climática. Entonces nosotros estamos exigiendo que las instituciones científicas y las universidades promuevan la desobediencia civil, que sean bastiones de la rebelión como lo han sido siempre en el pasado, que en este caso los mercados no influyan en la posición que los académicos y académicas debemos tomar. En marzo del 2021 se organizó la primera rebelión global, movilizando a científicos en unos 10 países. El pasado agosto se filtró el borrador del informe del grupo 3 del IPCC antes de que los gobiernos les diera tiempo de maquillar sus resultados, lo que vemos que pasó con el último lanzamiento. En octubre del 2021 tuvimos una acción masiva en España donde movilizamos a unas 20 científicas tirando pintura y pegando las páginas de este mismo informe en las paredes del Ministerio de Transición Ecológica. Y entiendo que Jorge incluso fue parte de este grupo. Y en noviembre del mismo año protagonizamos el primer arresto masivo de científicas por la crisis climática tras bloquear durante 5 horas uno de los puentes en Glasgow durante la COP26. Básicamente el objetivo es mostrar que la gravedad de la crisis y que las soluciones políticas que están brindándonos no son suficientes. Por tanto, hemos planificado del 4 al 9 de abril movilizarnos más de 1000 científicas alrededor del mundo, en más de 20 países, en una rebelión que planeamos que sea histórica. Por ahora tenemos países en todos los continentes. En Latinoamérica tenemos Ecuador, Panamá, Argentina, Colombia y se está empezando a movilizar México, Chile y Perú. En Europa estamos con España, Reino Unido, Alemania, los países nórdicos, Italia, Francia y Holanda, entre otros. En África estamos con Nigeria, Uganda, Zimbabue, República Democrática del Congo, Sudán e incluso estamos con Australia, Estados Unidos e India. Hemos conseguido este nivel de movilización dando charlas online y en persona. Estamos ya mandando mails masivos a universidades y centros de investigación en todo el mundo. Esperamos que personas científicas y no científicas se unan a esta movilización. E idealmente esperamos que en las acciones de más alto riesgo, al menos 2/3 partes de la masa crítica, sean gente que está involucrada activamente en la academia. Esto como un símbolo de que si nosotros somos personas privilegiadas porque podemos dedicarnos a hacer ciencia, estamos dispuestos a arriesgarnos por la gravedad de la crisis, esperamos que los demás también puedan hacerlo. El lunes 4 de abril se publicará el informe final del IPCC, el que le filtramos a la prensa en agosto. Ese mismo día comenzarán huelgas masivas de la comunidad científica y ocupaciones en universidades de todo el mundo. El miércoles 6 de abril le pediremos a las científicas que actúen como si la emergencia fuera real. Iremos con todo. Habrá acciones de alto riesgo y esperamos que alrededor de 250 científicos y científicas sean arrestados, principalmente en el norte global, ¿no? En el sur global, debido a que tenemos estados que no pueden garantizar ni la seguridad ni una justicia justa y eficiente, las acciones serán un poco de menor riesgo, pero de igual impacto y con mucho más planificación estratégica. Esto sería el miércoles 6 de abril. A nivel global, planeamos llamar mucho la atención y mostrar nuestro descontento y preocupación. El viernes y sábado se llevarán a cabo acciones de riesgo medio, de tipo marchas, protestas y charlas. Básicamente usando el principio de que el día miércoles 6 de abril hay un mayor riesgo, una mayor aceptación por parte de la comunidad y los días sábado y domingo, viernes y sábado, actividades de un poco menor riesgo que tengan una convocatoria más masiva. Necesitamos una revolución climática y la necesitamos ya. En este caso, nosotros hemos visto cómo élites y gobiernos son las causantes de esta crisis. No podemos confiar en ellos. El poder debe volver a la ciudadanía. Básicamente, yo estoy dispuesto a hacer lo que haga falta, de forma no violenta, para tratar de evitar las peores consecuencias de esta crisis ecológica y climática.
Personalmente yo me he enfrentado antes ya a madereros ilegales, a maltratadores de animales, que acá hemos luchado nuestras propias batallas, pero el reto actual es mucho más grande. Necesitamos de muchas manos, muchas mentes y muchos corazones que estén dispuestos a arriesgarse y a tomar riesgo básicamente para poder hacer frente a todo esto que se nos viene. Aquellos que podemos arriesgarnos por aquellos que hoy día están muriendo, y con aquellos me refiero no solo a nosotros, ¿no? También me refiero a, a nuestros ecosistemas, a los animales y plantas que dependemos directamente de ellos. Como leí hace alguna vez, yo me niego a llamarle pérdida de biodiversidad al ecocidio que está sucediendo. No es un problema de ciencia, sabemos lo que hay que hacer y cuánto tiempo ya hemos desperdiciado. Es un problema económico y político. Y básicamente la ciencia tiene que involucrarse más en estas decisiones o al menos hacerse escuchar más. Nosotros ya les declaramos la rebelión, esperamos que muchos más de ustedes se nos unan. Eso es lo que les puedo comentar de Rebelión Científica Via Yala y de Scientist Rebellion. Esperemos que nos acompañen en las actividades que tenemos planificadas. Gracias, Ana. Muchas gracias, Jordan. Muy inspiradora la introducción a Scientist Rebellion. Espero que ustedes también se sientan inspirados por la charla de Jorge y por las palabras de Jordan.